Saludos, soy Inés Méndez Majuelos, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y realizo esta presentación en nombre de mi compañera María José Ruiz Acosta, profesora también de la misma universidad. Nuestro trabajo para el Congreso de Innovación Educativa 2023 presenta La Ninotipia, un podcast para aprender la historia del periodismo español. El trabajo se divide en los siguientes apartados: podcast y metodología docente. En segundo lugar, la explicación del material y método utilizado para este trabajo. En tercer lugar, los resultados de esta investigación, aprender con podcast, nace la ninotipia y finalmente expondremos las conclusiones. En primer lugar, cuando hablamos de podcast y metodologías docentes, debemos tener en cuenta que la divulgación de la historia desde el punto de vista académico ha sido estudiada como elemento de ayuda al aprendizaje. Para divulgadores, periodistas, futuros periodistas y docentes, el formato podcast aporta nuevas oportunidades de aprendizaje. Y es que los podcasts permiten introducir nuevas herramientas, así como aprovechar recursos que ayudan a la difusión de temas complejos de forma sencilla y amena. Además, como herramienta pedagógica durante la pandemia de la COVID-19, resultaron un formato de gran utilidad para la docencia, ya que permiten una formación intersticial haciendo referencia a nuevos hábitos de consumo de productos de audio para cubrir espacios de ocio con podcast de contenidos diversos, especialmente para el público joven. Destacan, por tanto, los aspectos positivos de esta herramienta para facilitar el aprendizaje y convertirlo en una experiencia agradable e incluso satisfactoria. El carácter indiscutiblemente transmedia tiene una gran importancia para el periodismo. Llega incluso a trascender los géneros periodísticos tradicionales, como lo hace el lenguaje audiovisual en otros formatos, y es que se emplean modos de producción y modelos narrativos heredados de la radiodifusión tradicional, tales como la entrevista, la tertulia, el reportaje sonoro. Por tanto, con las ventajas del podcasting se puede alcanzar un público más diversificado, no exclusivamente especializado, e incrementar el impacto. Con respecto a los materiales y métodos para la realización del trabajo que les presentamos, debemos especificar que partimos de la hipótesis de que los podcasts promueven la adquisición de conocimientos teórico-prácticos y facilitan la memorización de los mismos de modo ameno e innovador, al mismo tiempo que cercano al desempeño profesional de los alumnos universitarios en periodismo. Los objetivos que nos propusimos con la experiencia y la metodología propuesta fueron los de comprobar las posibilidades de los podcasts como herramienta de aprendizaje del material teórico propuesto en la asignatura y observar el grado de implicación del alumnado en la realización del mismo y en la escucha de otros podcasts de historia disponibles en las diferentes plataformas de audio. La actividad se puso en marcha para la asignatura de Historia del Periodismo Español durante el curso académico 22-23. Es una práctica innovadora con respecto a lo que se estaba realizando en años anteriores y explora aspectos como el historiográfico y periodístico, pero también su dimensión narrativa, técnica y de producción. En cuanto a los resultados, el primero y fundamental era el podcast La Ninotipia. A la derecha pueden ver la portada de La Ninotipia en Spotify y esos son los capítulos que corresponden a los trabajos de los alumnos una vez finalizados. Trabajos que suponían recabar información, fuentes documentales y personales, hacer entrevistas y realizar un guión con lo aprendido. Al final del curso se realizaron y presentaron un total de 84 podcasts sobre los 21 temas propuestos en clase. Para finalizar, las principales conclusiones se centran en que la herramienta podcast supone una innovación en la asignatura a partir de la elaboración de un texto periodístico narrativo de carácter especializado que conecta con otros contenidos y materias, tanto teóricas como tecnológicas, desarrolladas a lo largo del grado. Se ha realizado un producto creativo e informativo que supera los límites del aula y que además se ofrece en Spotify. Por tanto, la elaboración de un podcast ayuda a los alumnos a profundizar en los contenidos teóricos, pero también en diferentes competencias, dando lugar a equipos multidisciplinares de trabajo que enriquecen la experiencia de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.